Bueno, espérenme un segundito. Que la compro me quedo Ahora sí. ya Sí. Bueno, edición. em, lo que vamos a hablar hoy es de Sati, ¿sí? Es de la atención plena, como factor del sendero, como el séptimo factor del sendero, pero también vamos a ampliar un poco en qué contextos aparece Sati o cómo es también llamada Sati dentro del budismo temprano, ¿no? Eh, en línea general se considera como el epítome, digamos, de la atención plena, los cuatro fundamentos de la atención, ¿no? La atención al cuerpo, la atención a las sensaciones, la atención a los estados mentales y la atención a los dharmas o damas, o traducido como fenómenos mentales que no están así. Lo que eso nos da como cuatro lugares donde uno puede anclar su atención. Entonces, el Buda dice en el Majjhima Nikaya número 10, menciona que este es el camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la eliminación del sufrimiento y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para realizar el nirvana, a saber, los cuatro fundamentos de la atención. Entonces dice que una persona vive contemplando el cuerpo como el cuerpo, las sensaciones como las sensaciones, los estados mentales como los estados mentales y los fenómenos mentales o los damas como tales, ¿no? Y da una descripción, en este caso vive contemplando el cuerpo como el cuerpo, fervoroso, lúcido, atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano. Es muy interesante esto, ¿no? Porque si nosotros leemos esta descripción de la atención, dice que tiene que ser fervorosa, lúcida, ¿no? La contemplación. Y después dice, desechando la codicia y la aflicción. Y esa pequeña frase nos muestra algo muy interesante porque es muy parecida a la frase que es utilizada en los Yanas, donde dice abandonando los placeres sensuales eh, y abandonando los estados perjudiciales de la mente, el monje entra y permanece en el primer yana. O sea que tenemos una característica parecida, que la atención no puede o no está nunca asociada entonces a la codicia o a la aflicción. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Eh, y luego describe, ¿no? Cómo se contempla el cuerpo como tal, ¿no? Y dice que va entonces al bosque o al pie de un árbol, a un lugar solitario, se sienta, se cruza de piernas, yergue su cuerpo y fija la atención delante de él. Entonces luego viene la descripción de la atención a la respiración, que es inspira atento, atento expira. Al inspirar profundamente sabe, inspiro profundamente. Al expirar profundamente sabe, expiro profundamente. Al inspirar ligeramente sabe, inspiro ligeramente. Al expirar ligeramente sabe, expiro ligeramente. Y luego continúa, consciente de todo el cuerpo inspiraré, consciente de todo el cuerpo expiraré, calmando la actividad corporal inspiraré, calmando la actividad corporal expiraré. De esta manera, digamos, puede reconocer y observar el cuerpo. Entonces nos damos cuenta de que el movimiento de la respiración es lo que de alguna manera nos permite percibir el cuerpo, en este caso en la meditación. Es por eso que cuando llegamos al cuarto yana o más allá, la sensación del cuerpo desaparece como tal, porque la respiración se vuelve muy suave o muy sutil, entonces perdemos la percepción corporal. Lo que es interesante de esto es que dos cosas. Primero que el practicante sabe lo que está ocurriendo con la respiración. No es que trata de que pase algo, sabe lo que está pasando. ¿Sí? Y luego es consciente de todo el cuerpo, inspirando y expirando, como una totalidad. Y luego da una instrucción interesante que es calmando la actividad corporal. Inspiraré, calmando la actividad corporal, expiraré. Acá es de donde viene la R de relajar.
¿sí? Que el Buda da la instrucción de que hay que ejercitarse calmando la actividad corporal, no que la meditación me calme la actividad corporal, o sea que es una actitud activa del meditador. Por eso es tan interesante a veces con los principiantes y no tan principiantes, que cuando se sientan a meditar y tienen una meditación muy activa, lo primero que hacen es cortan la meditación, porque están inquietos. Pero el Buda dice que hay que calmar voluntariamente, es decir, que hay que tener la actitud de calmar, ¿sí? La actividad corporal, calmar el cuerpo. O sea que es una actitud que se le requiere al meditador, que se relaje durante la meditación, como una actitud eh, básica. Se tiene que tranquilizar cuando medita. Entonces, sentarse a meditar con la intención de que la meditación me calme, en realidad no es la instrucción del Buda. Es por eso que es tan importante el tema de los preceptos y de la generosidad, porque le hace que la mente esté tranquila, no haya remordimiento, no haya conflictos. Entonces es muy fácil o más fácil para esa persona calmarse y relajarse o tranquilizarse cuando se sienta a meditar. Esta misma instrucción uno la puede usar para cualquier actividad que hace en la vida. No es solamente para esto, es decir, uno puede tener una actitud tranquila para hacer las cosas, y cuando decimos tranquila no estamos diciendo pasiva, sino tranquila mentalmente, cosa no tan fácil de realizar cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer una actividad que no le gusta. Entonces uno lava rápido los platos para irse a dormir, o limpia rápido la casa para irse a tomar mate. Entonces es muy interesante porque es una instrucción que, si bien está dada acá específicamente para la meditación, bueno, ahora vamos a ver qué más dice el Buda, ¿no? Eh, entonces luego dice, ¿no? Que el monje o la persona vive contemplando el cuerpo en el cuerpo por dentro o por fuera, o por dentro y por fuera. ¿Sí? De alguna manera está contemplando lo que está sucediendo por dentro y por fuera del cuerpo. Y dice algo muy interesante, que es: vive contemplando en el cuerpo su disolución, o vive contemplando los factores de origen y los de disolución a la vez. Tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. ¿Sí? Bueno, esto también es una declaración importante del Buda, ¿sí? No es menor. Lo que está diciendo es que cuando uno contempla el cuerpo, que es el primero de los agregados, no está contemplando una cosa, está contemplando un proceso. Y esto es re importante, pero muy importante es esto, que aprendamos a contemplar lo que hacemos, en este caso el cuerpo, como un proceso. Por eso el Buda dice que se contemplan los factores de origen y de disolución. O sea que cuando yo contemplo que el cuerpo tiene un origen, debido a que hay una madre, un padre, hay una conciencia y ocurre ese proceso del nacimiento, también después puedo contemplar lo que lo diluye, que es la enfermedad, la vejez y la muerte. O sea que lo que estamos contemplando es origen dependiente y cesación dependiente. Eso es observar el cuerpo. Observar el cuerpo no es, por ejemplo, me duele la panza, me duele la panza, me duele la panza, me duele la panza, me duele la panza. Eso no es contemplar el cuerpo. Sí, Hay algo que me llama siempre mucho la atención de este sutta en la instrucción de observar el cuerpo como el cuerpo. No sí, dice como mi cuerpo, no dice como este cuerpo, dice como el cuerpo. sí, Y eso es lo que estás diciendo ahora. Me claro, duele la panza. No es me duele la panza. En todo claro, caso, hay dolor de panza. O claro. hay una sensación dolorosa. Está bien, desde un punto de vista de la conceptualización que hace la mente, uno puede ser más preciso si dice hay un dolor de panza en vez de me duele la panza. Pero no me quiero enredar en cómo lo digo, porque si no nos enredamos con las palabras y no importa si yo digo me duele la panza. El asunto es que estar observando el dolor de panza no es observar nada,
Puedo notar que hay dolor de panza, ahí termina la observación. Puedo notar que eso ocurrió debido a ciertas condiciones y si yo tomo la medicina adecuada, ese dolor va a desaparecer. Que no viene a ser ahora el caso de observar el cuerpo, eso tendría que ver con las sensaciones. ¿Está bien? Pero lo que es importante es que entonces uno tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. ¿Sí? Y acá vienen otras cosas que están asociadas. La atención está siempre asociada, lo van a ver, a una palabra en pali que se llama sampayana, que es eh, comprensión clara. Y esa palabra es atención pura, lo que está traducido No, como. me parece que no. Me parece que no. ¿Y qué sería lo que dice ahí como atención pura? No usarla. Clara comprensión, ¿sí? Creo que acá lo que quiere decir es que hay una clara comprensión. ¿Sí? Puede ser que sea la palabra atención pura que acá pusieron y que sea sampayana. No sé, porque lo que estoy usando acá como base son el libro de los sermones medios del Buda, el Majjhima Nikaya. Es una traducción que está muy, muy basada en los comentarios. ¿Sí? Eh, no sé si la palabra conocimiento es la sampayana o la atención pura está traducido como sampayana. Eso es lo que no sé. Pero sí suele estar asociado acá en como atención y clara comprensión. Cuando decimos clara comprensión, entonces, ¿de qué se estamos hablando? De esto, que hay origen y cesación de eso. Hay un cuerpo, hay un origen y una cesación. ¿Por qué el Buda dice esto? Porque es eso lo que tenemos que entrenar, la comprensión de un proceso. La comprensión de un proceso. Esto es muy profundo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Por qué es tan valiosa esta observación? Porque tenemos un factor de origen, un factor temporal en el medio, donde vemos que cambia, y tenemos un factor de disolución. Entonces, lo que nosotros estamos observando en realidad es cómo funciona la realidad. O sea, estamos viendo a Nietzsche directamente en ese momento. Pero cuando se sucede esto que decía Maru antes, mi cuerpo, no estamos viendo ese proceso, estamos viendo algo que es como una foto. Y de alguna manera en esa declaración, y no estoy refiriéndome al lenguaje, sino a la intención mental, por favor, esto hay que tenerlo muy claro, porque si no nos enredamos con el lenguaje y no es el caso, eh, lo que termina sucediendo es que considero el cuerpo como algo permanente, personal, es mío, soy yo. Y lo que termina sucediendo es como el Sutta, el 36.6 del Samyutta Nikaya, que se llama el Salla Sutta, que es el Sutta del dardo o de la flecha, donde el Buda dice que la persona no instruida, cuando tiene un dolor físico, siente el aguijonazo, digamos, del dolor y automáticamente siente otro aguijonazo que es el sufrimiento que le surge en la cabeza. Y debido a esa aversión que tiene por ese dolor, es por lo cual busca los placeres sensoriales. Entonces acá tenemos un binomio muy interesante, porque cada vez que hay aversión, inmediatamente la mente va a buscar un placer sensorial. Es como una cosa muy, una condicionalidad, una dependencia muy clara. Entonces llego cansado de trabajar y busco darme algún placer, cualquiera sea. Por eso cuando se trabaja con adicciones, en realidad la sustancia a la cual es adicta la persona no es tan importante como que reconozca el estado mental en el cual actúa. La sustancia lo que me da es momentáneamente un placer, pero debido a que está ese placer enraizado en la aversión, se genera un circuito de retroalimentación constante. Entonces, cada vez que yo tengo una discusión, termino tomando alcohol, por ejemplo.
En el caso, digo, de una persona que es alcohólica. O en el caso de también cosas más suaves que uno puede tener. Cada vez que yo no me siento bien, lo que voy a tratar de buscar es quedarme agarrado del celular, mirar una serie. O cuando yo inclusive tengo una sensación mental desagradable, estoy triste o algo, voy a tratar de hacer algo para levantarme el ánimo, que es lo que todo el mundo por ahí sugiere. ¿Estás triste? Vení, vení, salgamos, vamos al parque. Y por ahí la persona se engancha y se siente mejor, pero ¿cuál es el problema de fondo? Que la raíz no está trabajada, la persona no abandonó, no hizo el recto esfuerzo, no hizo las 6 R's, no abandonó ese estado mental malsano y no llevó su mente a algo sano. Y luego, por ejemplo, desde esa mente puede ir al parque o no. Y esa es una diferencia enorme, enorme para debilitar ese hábito. Y todo lo que está acá arriba, todos estos procesos que les estoy mencionando, lo que tiene de importante es que tengo que recuperar mi atención. Lo que estamos hablando acá de pasar de un estado aversivo a un estado de placer sensual es porque no hay atención. Yo no estoy reconociendo que estoy en un estado mental negativo o malsano. Me pongo a buscar algo que me dé placer y tampoco reconozco eso. O sea, no tengo atención. Estoy siendo preso, estoy tomado por esos estados mentales que son como un ping-pong y me llevan de un lado al otro. Pero si yo reconozco que tengo un estado mental malsano y lo dejo ir, y vuelvo, por ejemplo, a meta. Me quedo unos instantes. Luego, desde esa mente, puedo tomar la decisión si, por ejemplo, quiero o no salir al parque, ver una serie, escuchar música o lo que fuera. Entonces, ese acto de por ahí disfrutar el placer sensorial no va a tener raíz en lo malsano. ¿Y dónde estaría la diferencia? La diferencia estaría que en general cuando uno tiene un estado malsano y pasa a buscar el placer sensorial, digo estado malsano, un estado aversivo y pasa a buscar el placer sensorial, lo que suele pasar es que ese placer sensorial se desborda, se desborda, continúo y continúo y continúo y continúo y por ahí estoy 3 horas haciendo algo que después me termina generando aversión, porque estoy harto de todo eso. Pero si yo reconozco mi estado aversivo, lo dejo ir, me relajo, sonrío, vuelvo a meta y desde ahí por ahí digo, ok, tengo ganas de ver, por ejemplo, una serie y veo un capítulo o dos, eso es diferente, porque no estoy identificado o tratando de sacarme una espina con otra espina. Entonces este es el proceso interno que no se ve y que parece que de afuera, que es lo que yo muchas veces les digo en un retiro. Nunca terminen la meditación con un obstáculo. No se paren con el obstáculo y se vayan a caminar, a hacer la meditación caminando con la mente en un obstáculo, porque lo que van a hacer es alimentar el obstáculo. Tienen que hacer las 6 R's, quedarse en meta un rato o en el objeto de meditación que ustedes estén, y una vez que están ahí 1 o 2 minutos, salen de la meditación con ese estado mental amoroso, pueden reflexionar qué pasó en la meditación y con ese estado mental amoroso van a hacer la meditación caminando. Porque si no, están creyendo que el cambio de posición es un cambio de estado mental. Y como les dije antes, puede ser que sí, pero el circuito que está debajo, que no se ve las tendencias subyacentes, siguen funcionando igual porque no hay atención. Porque yo no reconocí en qué estado estoy. Estoy identificado. Entonces no apliqué el esfuerzo. No hice las 6 R's. ¿Me van siguiendo entonces? ¿Por qué es capital? Atención plena. Entonces, atención plena es sati, que significa, en sánscrito es smriti, que es memoria, es recordar. Una de las partes de la atención plena es recordar. Tengo que recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, de un estado mental a otro. Y esto es una definición muy interesante
Porque cuando yo puedo observar este movimiento, ¿qué estoy observando intrínsecamente? El origen de un estado mental y la disolución de un estado mental. Eso es lo que yo observo cuando estoy atento. Mi mente se distrajo, por ejemplo, tuvo duda, reconocí que la duda surgió en mi mente, dejo de alimentar los pensamientos, los suelto, me relajo y cuando yo me relajo, la duda en la mente desaparece o eventualmente se va a ir. Entonces estoy observando su disolución, sonrío y vuelvo a mi objeto de meditación. Entonces yo ahí observé cómo surgió el obstáculo, observé cómo se disolvió y empecé a observar cuál es el camino para la disolución de los obstáculos, que es esta instrucción básica que es, tengo que tranquilizar el cuerpo y también tengo que tranquilizar la mente, porque en esa tranquilización lo que hay es una cesación de la avidez, que es lo que en realidad está alimentando el obstáculo que surgió. Después hay otro aspecto de la atención, que no es solamente recordar que la mente se mueve, sino el Buda dice, ¿no? Cuando un monje camina, sabe, estoy caminando, estoy de pie, estoy sentado, estoy tumbado, ¿sí? O sea que sabe en qué posición está. También actúa con plena lucidez en todo lo que sea que haga, yendo, viniendo, mirando adelante a su alrededor, encogiéndose o estirándose, llevando la túnica, el cuenco, el manto, comiendo, bebiendo, masticando, saboreando, defecando o orinando, caminando de pie, sentado, dormido, despierto, hablando o en silencio, actúa con plena lucidez. ¿Sí? Plena lucidez es esto, Sampayana, me parece. Plena lucidez es Sampayana, ahí lo recordé. Actuar con plena lucidez es esto, es con clara comprensión, porque esta Sampayana a veces lo traducen como plena lucidez es interesante, ¿sí? Puede ser. Comprensión clara también, porque Sampayana tiene conocimiento luminoso, sería una de las traducciones. Entonces tenemos otro aspecto que es saber lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Y luego el Buda habla de contemplar el cuerpo, todo lo que hay, de los pies a la cabeza. Entonces nombra, ¿no? Todos los órganos, ¿sí? Eh, Saliva, mocos, orina, heces, flema, pus, sangre, pulmones, vaso, ¿no? Y describe todo lo que hay dentro del cuerpo. Y luego, ob- en este sutta lo que ofrece es la descripción de los cadáveres, observar cómo es los 7 estados del cadáver, creo que son 7, si no me equivoco, 7 o 9. Bueno, ahora me olvidé, no recuerdo. Sí, que es como un cadáver se va descomponiendo paulatinamente. Y lo hace esto en realidad para poder observar qué le sucede al cuerpo y de alguna manera que la mente deje de estar encantada con el cuerpo, algo que en general los laicos no practican. Y luego dice, bueno, que el monje vive contemplando las sensaciones en las sensaciones o como las sensaciones. Entonces dice, he aquí que al experimentar una sensación agradable, el monje sabe, experimenta una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación desagradable, sabe que experimenta una sensación desagradable. Cuando experimenta una sensación que no es ni agradable ni desagradable, sabe, experimenta una sensación neutra. Cuando experimenta una sensación mundana agradable, sabe que está experimentando eso. Una sensación eh, no mundana agradable, sabe que está experimentando eso. Cuando experimenta una sensación mundana desagradable, sabe, experimenta una sensación mundana desagradable. Cuando experimenta una sensación no mundana desagradable, sabe, experimenta una sensación no mundana desagradable. Y cuando experimenta una sensación mundana que no es ni agradable ni desagradable, sabe que experimenta una sensación mundana neutra. Y cuando experimenta una sensación no mundana que no es ni agradable ni desagradable, sabe que está experimentando una sensación no mundana neutra. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando experimenta una sensación mundana agradable, por ejemplo, un rico gusto o una hermosa vista, sabe. Cuando experimenta una sensación
no mundana agradables, por ejemplo, los factores de los llanas. Cuando experimento una sensación mundana desagradable es, por ejemplo, un dolor en el pie. Una sensación mundana desagradable, no mundana desagradable es, por ejemplo, un dolor que ocurre en la meditación. Cuando está viviendo una sensación que es neutra, mundana, es cuando uno actúa con indiferencia frente a las sensaciones. La indiferencia siempre tiene un gran grado de denegación, como si no me afectara, pero en realidad sí. Y una sensación no mundana, neutra, es ecuanimidad. En este sentido, lo que nos muestra el Buda es que la atención, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Dice que eh, lo que encuentra acá vive contemplando las sensaciones en su origen, en su cesación y en su origen y su cesación. Y tiene conciencia de que hay una sensación en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. ¿Sí? Y esto es importante porque antes estuvimos hablando del cuerpo, ahora estamos hablando de las sensaciones, que sería el otro aspecto. La sensación vedana, en este caso, es la experiencia que estamos teniendo presente. O sea que nos encontramos con un marco de observación considerablemente grande, porque la experiencia entonces puede ser agradable, desagradable o neutra. Y entre la sensación y la avidez, lo que hay son las tendencias subyacentes. Entonces, cuando hay una sensación desagradable, por ejemplo, y no hay atención, debido a que hay una tendencia subyacente a la aversión, surge la avidez en el sentido de el odio, no me gusta. Cuando hay una tendencia subyacente al deseo sensorial, cuando tengo una sensación placentera debido a que no hay atención, surge el me gusta, quiero más. Cuando hay una sensación que es cualquiera de estas dos o neutra y no hay atención, surge la otra parte, la otro aspecto que es la tendencia subyacente a la ignorancia que hace surgir yo soy eso. Pero cuando tenemos la atención lo suficientemente desarrollada, la mente se queda en la sensación y observa la sensación como lo que es, sin reacción. Puede ser agradable, puede ser desagradable, puede ser neutra. Y esa es la experiencia presente. No la puedo cambiar. Lo que puedo hacer es no reaccionar a eso. ¿Qué significa no reaccionar a eso? No actuar sin atención con respecto a esa experiencia presente, que es lo que les mencionaba antes del sutta, del Sala Sutta, que es cuando tengo una sensación desagradable, voy a buscar un placer sensorial para sentirme mejor. Entonces se perpetúa este circuito de retroalimentación. Pero cuando haya una atención bastante cultivada, puedo ver la sensación agradable, desagradable o neutra y no actuar. Desde la avidez. Por ejemplo, puedo no sentirme bien debido a una condición médica y puedo actuar sobre esa condición médica para ocuparme del cuerpo, de la enfermedad que tengo, pero la mente no está agarrada por la enfermedad, no está obsesionada con la enfermedad, no está construyendo posibles escenarios, que es lo que sucede cuando nos enfermamos. Este es el valor de la atención plena. Ah, pará, esto es una enfermedad. Sí, esto es... Tengo un cuerpo y esto puede pasar. No se le puede dar mucha vuelta. Ok,
Entonces, si no me siento bien, por ahí puedo bajar mis actividades o suspender mis actividades, descansar, dormir más, tomar la medicina apropiada. Pero todo eso también lo puedo hacer con una mente muy elevada, muy feliz, porque entiendo que la condición es así. Y estoy teniendo una sensación desagradable física, pero la mente no. En la mente no surge el sufrimiento. Y esto es una enorme, un enorme beneficio para los seres humanos, porque justamente esa posibilidad la tenemos. Y el Buda nos muestra que, mirá, se puede entrenar porque eso te- es algo que se puede utilizar para cada momento de la vida. Después dice la atención contemplando la mente en la mente, ¿sí? O la mente como la mente. Y acá el Buda describe, ¿no? Que dice, cuando hay pasión, cuando no hay pasión, cuando hay odio, cuando no hay odio, cuando la mente está ofuscada o no ofuscada, cuando la mente está disminuida o está distraída, o cuando está desarrollada, o cuando no está desarrollada, cuando la mente es superable, cuando la mente está insuperable, cuando la mente está en calma o concentrada, cuando la mente está dispersa, cuando la mente está liberada. La persona, el monje, sabe que ese estado mental surgió. Entonces, acá la mente se traduce como chita, estado mental. También otra traducción que pueden encontrar es el estado de conciencia momentáneo que tenemos. Y de vuelta, da la misma indicación. Vive contemplando en la mente los factores de su origen, los factores de disolución, contemplando los factores de origen y disolución a la vez. Y tiene conciencia de que hay, chita, un estado mental en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. Vive sin estar condicionado y sin apegarse a nada en el mundo. Entonces fíjense que con la mente tiene exactamente el mismo tratamiento que con los otros dos factores, con los otros dos fundamentos. No hay ninguna diferencia, solo que la mente suele ser considerablemente más desafiante que el cuerpo en ese sentido. Sin embargo, sin embargo, un Arahant no va a sufrir, pero va a seguir sintiendo dolor físico. Qué ironía, ¿no? Porque logra llegar a domar la mente un Arahant, por ponerle alguna palabra, para desprenderse de los grilletes y no sufrir. Sin embargo, el dolor físico lo va a seguir experimentando. Y el pensamiento general suele ser al revés. Pero porque tengo dolor. Sufro porque tengo dolor. Es ese, claro. Sufro porque tengo dolor. Eso es lo que pienso. Entonces puede haber dolor y puede no haber sufrimiento. Y luego dice, bueno, acá la traducción es contemplando el cuarto fundamento, los objetos mentales como los objetos mentales. Y acá habla, por ejemplo, de los cinco obstáculos, ¿sí? El deseo sensorial, cuando hay y cuando no hay. Y dice, sabe cómo surge, fíjense, para el deseo sensorial dice, sabe cómo surge el deseo de los sentidos que no existía previamente, sabe cómo renunciar al deseo de los sentidos que ha surgido y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro el deseo de los sentidos al que ha renunciado. Acá claramente está hablando de un Arahant, pero sí, uno sabe que lo que antes no estaba, no existía, surgió. Y muchas veces esto tiene que ver con esto que les mencionaba al comienzo de la charla. Hay aversión, entonces ahora quiero algo que me quite mi mal humor. Sabe cómo renunciar al deseo de los sentidos, que significa hace el recto esfuerzo, las 6 R's. Y luego, cuando su mente está madura y ha desarrollado lo suficiente, sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro el deseo de los sentidos al que ha renunciado.
También ocurre lo mismo con la malevolencia o la aversión, la pereza y la apatía, la ansiedad y la preocupación y la duda. ¿Sí? Todos estos, salvo la pereza y el letargo, son grilletes que nos atan a nuestro círculo de renacimientos. Y después, por ejemplo, nombra acá que otro aspecto a contemplar como objetos mentales es los cinco agregados. ¿Sí? Entonces dice, así es la forma material, así surge la forma material, así desaparece, así es la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia, así surgen, así desaparecen. O sea que de vuelta los observa como procesos. Fíjense que la fórmula que da el Buda, en el sentido, la instrucción que da el Buda, es que siempre que observemos tenemos que observar surgimiento y cesación. Es una perspectiva desde la cual uno observa las condiciones, que hay que cultivar todo el tiempo, no solamente cuando meditamos. ¿Entiende? Esto es muy importante, porque eso se puede cultivar desde el primer día que practican meditación. Luego, por ejemplo, habla de las seis esferas internas y las seis esferas, las seis bases de los sentidos, internas y externas, ¿sí? Ojo, oído, nariz, gusto, cuerpo y mente, y sus objetos correspondientes, forma, sonido, eh, olor, gusto, tacto y objetos mentales, ¿sí? Y de vuelta los contempla como procesos, que es lo que hace surgir todo esto, las bases de los sentidos. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de esto, estamos directamente linkeándolo con el origen dependiente. Estamos directamente linkeándolo, en este caso, las seis bases, con nombre y forma, o sea, con mentalidad, materialidad. Y también menciona acá los siete factores de la iluminación, ¿sí? Que es atención, investigación, energía, alegría, tranquilidad, serenidad o concentración y ecuanimidad. Y de vuelta, los observa cómo surgen y cómo cesan. Y luego agrega, como objetos, también a observar las cuatro nobles verdades, que no es más ni menos que este proceso de condicionamiento. ¿Sí? Dice, esto es sufrimiento, sabe tal y como es en realidad, esto es el origen del sufrimiento, esto es la cesación del sufrimiento, y este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que podamos observar todo esto desde el punto de vista de sati, de la atención plena, de recordar. Porque sati no es recordar qué solamente, qué tengo que observar, eso es solamente una parte, sino cómo, cómo observo, es qué observo y cómo lo observo. No es solamente qué estoy haciendo, caminando, cocinando, sino cómo estoy mentalmente, en qué estado mental estoy, cómo observo esto que ocurre. Y para observar cómo me tengo que acordar del primer paso del octuple noble sendero, el recto punto de vista, que esencialmente habla de eso, de condicionalidad. Hay una madre, un padre, ¿sí? Hay este mundo, hay otro mundo, hay causas y efectos, es decir, hay causas, hay condiciones, hay consecuencias de esas condiciones. Esencialmente la versión mundana es esa.
Lo que tengo que recordar es que, esto no pasa solo, no pasa, no es independiente lo que está pasando. Esto es dependiente de causas y condiciones. En otros suttas, ustedes van a encontrar que la atención muchas veces es descrita como el supervisor. Es el proceso que observa todos los otros procesos. Puede observar cómo es la sensación, cómo surge y cómo cesa, puede observar el proceso de la percepción, puede surgir, observar qué sucede con las formaciones mentales, puede observar todo el proceso de la mente misma. En otros suttas lo van a encontrar a la atención descrita como guardián. Es el guardián de la mente, la atención. Es el factor que, el proceso que cuida la mente de que justamente no se vea atrapada en estados malsanos. Y en otro lado van a encontrar también otra definición de atención, en este caso de atención ayonizo manasikara, que es la atención que tiene su raíz en la realidad, se podría decir, ¿sí? Porque yoni es útero o matriz, o ayonizo manasikara, que es la atención malsana o la atención que no tiene su base en esa raíz. Entonces, ayonizo manasikara es la posibilidad que tiene el practicante de observar cómo surge y cesan las cosas. No es solamente, que era algo que yo pensaba que era, antes pensaba que también tenía que ver solamente con esto de prestar atención a los factores mentales saludables, sanos, y no a los factores insanos, sino también, en realidad, no es solo eso. La Yoniso Manasikara es observar el proceso de surgimiento y cesación. Es una manera de observar. Y cuando nosotros estamos hablando de una manera de observar, quiero ser muy claro, la atención no es discurso mental. Atención no es un análisis obsesivo de las faltas de nadie, ni mías ni de otros. Atención no es sobrepensar las cosas. Nada de eso tiene que ver con la atención. Eso ya es, las tres ejemplos que les di, ya son un obstáculo. Ya es papancha, es una proliferación mental. Recuperar entonces la atención que se da con esa primera R de reconocer, si es el primer factor que necesitamos. Por eso reconocer es recordar. Ahí es donde viene este matiz de Sati, que es memoria. Necesito memoria, necesito recordar. Si no recuerdo, es muy difícil. Luego viene abandonar, ahí es donde se inserta el noble esfuerzo, por eso el noble esfuerzo, el recto esfuerzo y la recta atención están siempre juntas. Y por eso, cuando ustedes en una meditación su atención va creciendo, en el sentido de que están observando cómo se mueve la mente, y cuando la mente se mueve, ni bien notan que se mueve, aplican 6 R's y vuelven, eventualmente va a pasar algo maravilloso que es, va a ocurrir samadhi, ¿sí? La recta serenidad o el recto recogimiento de la mente, que se traduce como concentración, la estabilización de la mente, la quietud. Entonces, si yo deseo, palabra peligrosa, si lo que uno quiere, palabra más peligrosa, tener una meditación tranquila y estable, el factor de la atención tiene que ser muy fuerte. Y para eso tengo que observar cómo se mueve la mente.
eventualmente y rápidamente aplicar el recto esfuerzo cuando surge una distracción. Y eso va a dar eventualmente quietud. ¿Pero por qué da quietud? ¿Por qué este factor de observar cómo se mueve la mente termina dando estabilidad mental? A ver, díganme ustedes. Entiendo que al ser más consciente de esos procesos, uno le es más fácil soltarlos. Parte es Y por eso. lo tanto, la mente no va a repetir. Y además, por lo menos el Buda decía que la mente en su naturaleza es luminosa, tranquila. Sí, pero digamos que para eso le falta un poco. Pero parte es eso, sí. ¿Qué otra parte es? eh, es verdad que cuando uno tiene atención le resulta muy sencillo el retornar al objeto de meditación. Pero puede ser que resulte fácil retornar, pero que la mente no se estabiliza. ¿Por qué se estabiliza la mente? Porque están las condiciones previas de, de sila y dana, de moralidad y generosidad. Puede ser que la persona cumpla los preceptos, sea generosa y sin embargo la mente pueda seguir siendo un ping-pong. Y es verdad, va a ser mucho más fácil dejar ir los obstáculos, pero ¿por qué la atención plena es una de las condiciones con el recto esfuerzo y la visión armónica? ¿Por qué es la condición para que la mente se estabilice? ¿Qué es lo que pasa cuando uno recuerda que la mente se mueve? Que porque te da, empezás a desencantar sí, No hay con identificación. ese proceso. Comprensión, lo que decías hoy, la comprensión. O ¿de sea, qué? ¿Comprensión de qué? y al ver el obstáculo, al darme cuenta, que puedo decidir, vos todo el tiempo estás diciendo que esto es activo, que no es pasivo, entonces me doy cuenta y suelto y relajo y hago las 6 R. No, eso es la otra parte. Va por más por donde La, dices fa- y Diego. la falta de identificación con eso que estoy observando me permite tener otra postura frente a eso que estoy observando simplemente, Sí, contemplando y listo, está y yo ahí va. Entonces lo que está pasando cuando yo tengo una atención, el factor de la atención y se empieza a desarrollar me doy cuenta de que no puedo controlar lo que pasa en la mente. El control está muy enraizado en la avidez. Entonces el control tiene su raíz en la avidez. Quiero que la mente se calme, porque yo quiero que la mente se calme. Y la ignorancia. Entonces cuando yo presto atención y la mente se mueve y reconozco el movimiento, nada más que como un movimiento, y mi trabajo es reconocer ese movimiento, dejarlo y volver a mi objeto de meditación, empiezo a cultivar algo más profundo, que son esas tendencias subyacentes, que son las que se van moviendo entre Vedana y Tanja, entre sensación y avidez, empiezan a no tener pie. Y como no hay pie, no hay obstáculos. Entonces va en ese sentido, sí, de lo que vos decías, Graciela, de la comprensión de que no puedo controlar, desde la comprensión de que simplemente lo que surge es porque están las condiciones, ¿sí? Y que yo tengo que hacer simplemente un trabajo de dejar ir y volver a meta. Porque esa atención es un proceso que puede observar a los demás procesos. Entonces yo observo el movimiento, no me identifico, no lo rechazo, no lo deseo, solo está ahí. Como no hay avidez, ¿qué es lo que va pasando? Me empiezo a dar cuenta de que soy yo el que produce los obstáculos, porque hay
El deseo porque hay aversión o porque hay ignorancia. ¿Entienden? Entre Vedana y avidez se producen esas tres tendencias subyacentes que les hablé antes, y cuando no hay atención, esas tendencias están circulando libres. Por eso surge, frente a la sensación que tengo en el presente, surge deseo, aversión o ignorancia o duda o lo que fuera, porque están funcionando. Pero si yo tengo atención, el proceso se queda en la sensación. Entonces no hay avidez, no hay apego, no hay tendencia habitual, no hay nacimiento de la acción, no hay sufrimiento. Entonces el proceso de observación de cómo se mueve la mente es crucial para desarrollar samadhi profundo. No es fuerza unipuntual, no es hacer fuerza contra el objeto de meditación, no es tratar de que el objeto, de que la mente no se mueva, es dejarla que la mente se mueva, porque total, vos lo único que tenés que hacer es abrir la mano, hacer las 6 R's, relajate y volvé. Y eso va sacándole las condiciones para que la mente se distraiga, porque te empezás a desencantar del juego, que es lo que decía Celeste. Ya no estás vos, yo, queriendo que le pase algo a la meditación, que la meditación vaya en una dirección. No importa dónde va. Ya no está ese deseo de que pase algo o ese deseo de que no pase algo o ese deseo de ser un gran meditador. Hay meditación y nada más. Solo es eso, solo es meditación. No hay un meditador, solamente uno está vivenciando eso. Es lo único que se vive, uno no. Está pasando solo eso. Y esto es una actitud muy diferente para sentarse a meditar. No es lo mismo sentarse con esa expectativa de las cuales muchas veces no nos damos cuenta, que sentarse a meditar y decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar hoy? No lo sé. Y cada vez que me siento a meditar es, no lo sé. Vamos a ver a dónde me lleva la meditación. Yo tengo dos trabajos, estar con mi objeto de meditación y hacer el recto esfuerzo, las 6 R. Nada más. Lo demás se va a dar solo. Fíjense que los verdaderos, entre comillas, verdaderos problemas surgen cuando la persona trata de explicarse cuando la meditación no está yendo como espera. Entonces no está yendo como espera y, porque lo que pasa es que la meditación me pasó esto, entonces estoy así, estoy así, y en realidad es la no aceptación de que no lo podés controlar. Entonces me pongo impaciente, entonces no persevero, entonces no indago en esta cesación y surgimiento y cesación. Simplemente quiero que sea como yo quiero. De vuelta, vuelvo a la meditación una cosa, la cosifico. Meditar es esto, y todo lo que no sea como esto que yo pienso, no es meditar, es mala meditación. Y bueno, sí, hay una avidez enorme, hay una expectativa gigantesca, y lo más probable es que la mente esté saltando como una rana en verano. Entonces ven que la instrucción del Buda de tranquilizarse activamente es crucial. Tengo que estar tranquilo, tengo que prodigarme esa tranquilización y tengo que tener la mente abierta, porque eso va a ayudar a que justamente la atención se fortalezca. Y cuando la atención se va fortaleciendo, la mente se calma. Bueno, muy bien. Afilar la mente, como decía antes. Afilar la mente. Si tienen preguntas, este es el momento. Mientras piensan las preguntas, les voy contando. Este viernes que viene empieza el retiro el último retiro de Meta Online, ¿sí? Del año, porque en noviembre va a haber un retiro de 7 días del perdón online. También les quería contar que a fin de mes, 24, 25 y 26, tenemos el retiro de 3 días, ¿sí?
donde va el tema del retiro es el origen dependiente. Vamos a estar hablando del origen dependiente y todo va a estar alrededor de eso. Y después también me gustaría decirles que en enero, del 23 de enero al 1 de febrero, va a haber un retiro presencial de 10 días en Ezeiza, ¿sí? Eh, los lugares son limitados, así que si alguien tiene la intención de hacerlo, recuerde enviar un mensajito para cualquiera de las actividades. Mándenme un mensajito, así vamos reservando los lugares. Bueno, ahora sí, preguntas de lo que ustedes quieran. Yo tengo una preguntita. Eh, Hiciste referencia, Fede, a que la atención es un proceso que tiene la capacidad, por decirlo de alguna manera, de observar procesos. Eh, Ahora, también podría ser objeto de observación el proceso que observa procesos. Es como que me empiezo a hacer un loop ahí. No, 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 no. Lo que puede ser es que cambie la calidad de tu observación. No hay un proceso que observa el proceso de observar, que a su vez es observado por otro proceso de observar, que a su vez es observado. Claro, es que No, vos tenés que, por ahí, para verlo desde otro ángulo, que quizás te resulte más fácil, vos pensás que los procesos de la mente se dan en general por diversas causas, ¿sí? sí, sí. Entonces, por ejemplo, tomando lo que estuvimos viendo hoy, el cuerpo tiene su originamiento, como dijimos, en un padre, una madre, y el karma que se va a manifestar en ese ser, que va a aparecer como conciencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el otro origen o alimento es el alimento que comemos para mantenerlo. Todo eso es la causa o el origen del cuerpo físico, ¿sí? Cuando hablamos de la sensación o de la percepción o de las formaciones mentales, la causa es el contacto, ¿sí? Debido a que hay contactos que surgen estos tres factores. Y la conciencia tiene como un juego entre las formaciones mentales, porque eso es lo que alimenta, digamos, tu forma de ver. Si yo reconozco que estoy viendo y en ese reconozco que estoy viendo algo, eso está basado en tus formaciones mentales. Pero también la conciencia es dependiente de mentalidad y materialidad. En el factor de la conciencia, cuando uno es consciente de algo, es donde se cuela la atención. Es ese factor de la atención que a vos que te lleva a observar, ¿sí? Pero la atención es parte de la mentalidad. O sea que es muy interesante porque atención entonces es parte de la mentalidad. No sati, atención, ¿sí? Sati es la atención voluntaria que vos haces, que es completamente diferente. Si es algo que vos decidís observar. Sí. Por eso tiene esta definición de memoria. ¿Cómo observo yo? Y yo observo aquello que yo puedo ver que se mueve. Pero si yo no tengo experiencia previa o no recuerdo la experiencia previa, es muy difícil observar qué está pasando. Voy a observarlo, pero no me va a resultar fácil describirlo después, por ejemplo. Entonces, el proceso de la atención también es un proceso condicionado, que sucede cuando hay ciertas Acá. condiciones y cesa cuando esas condiciones cesan. Entonces, no es
no es posible el proceso que observa, que observa, que observa, que observa, porque en realidad eso Sí, no sería, sino que uno lo entienda esto desde este ángulo de condicionalidad y causalidad. ¿Qué hace que la atención surja? Y una de las cosas que hace que la atención surja es el contacto. Si yo no tengo contacto con algo, no puedo prestar sí, atención. sí, no. Si yo no tengo conciencia de eso, tampoco. Entonces ocurren varias cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Este proceso que llamamos atención. Lo que pasa que Sati es un proceso refinado de la atención, porque es un proceso refinado de la mente que le permite ver todo esto que te estoy diciendo. Está bien. Es como muy interesante Sí, cuando sí, aparece una experiencia nueva, ¿no? Por ejemplo, claro. los llanas y aparecen nuevas experiencias que uno va teniendo en los Ah, distintos llanas y si le preguntas a la persona al principio no las puede escribir no, o le cuesta un montón, aunque estuvo atento, pero no sabe cómo conceptualizarlo hasta que lo repite un montón claro. y construye esa memoria. Hay Está una... bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, 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 perfecto. Y la Sí, está bien. memoria es un concepto. Y es un concepto, nada más. Claro. Ahí es donde viene el problema también, Si porque después cuando... Coritz, ¿Qué busco? Yo busco eso, porque el Yan es esa memoria que yo tengo. No, te perdí. eso es algo que vos vivenciaste y que cuando vos por ahí Claro. experimentes de vuelta el tercer Yana, podés vivenciarlo de otra manera. Estoy apoyándome en una construcción que hice yo Exactamente, en previamente, un pero que concepto. no deja de ser una construcción mía y muy Exactamente. condicionada a mí. Exactamente. Entonces, esto es lo que hace justamente la atención que sea un factor clave, porque vos observás, ah, mira, la mente está buscando de vuelta esa misma memoria, creyendo que esa Eso, memoria es la experiencia presente, cuando en realidad lo que está de fondo y no me doy cuenta es que yo quiero controlar a dónde va a parar la meditación. Es ese sistema de predicción ah, continua, sí, de tratar de claro, saber antes qué va a pasar. sí, sí, ah, ¿Sí? gracias. Por eso no Sí, hay sí, controlador. Por eso pretender que la mente se calme o sentarme con la idea de que la mente se calme es una locura. claro, Una locura, porque eso es considerar a la mente una cosa, no una serie de movimientos y procesos que están dándose debido a ciertas condiciones y que el secreto está en justamente comprenderlos como procesos y no engancharse. Entonces, eso da desencanto y la mente se calma. Así es otra vez lo mismo. Y viene otra vez, y viene otra vez, y viene la duda, y viene la duda. Bueno, ya sé que viene, ya te entendí. Ja. Entonces no le prestas atención. Cuando viene, no te identificás, la reconoces, la dejas y volvés. Y se va debilitando eso. Y eventualmente no aparece. sí, sí, Y ahí empezás a entender cómo funciona la mente. Y está este dicho, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Cuanto más calma está la mente, hay menos cosas en la cabeza. Y eso es lo que sucede en los yanas. Más profundo es el yana, menos actividad hay. Más calma se experimenta, más claridad se experimenta. perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, Podrías, aunque volviste a mencionar varias de las cosas que inclusive algunos compañeros mencionaron, ¿podrías repetir entonces por qué la práctica de sati lleva eventualmente a una mente más calmada? la práctica de sati te lleva a un samadhi porque cuando vos empezás a recordar que la mente se mueve de un objeto a otro y vos no te identificás con ninguno de esos movimientos,
la mente empieza a perder condiciones para producir esos movimientos porque vos no estás interesado más en esos movimientos. Vos comprendés que esos movimientos son condicionales y cuando vos le quitas la atención y mediante la relajación sacás la avidez que hay detrás, no hay condiciones para que vuelvan a surgir. Eso da naturalmente un resultado de una mente estable, sin que uno tenga que hacer mucho más que observar y relajar y aplicar el recto esfuerzo, nada más. La mente sola se va a estabilizar. ¿Qué sí exige esto desde el punto de vista práctico? Que seamos pacientes. Se va a tranquilizar a su debido tiempo, cuando estén las condiciones. Entonces, si yo me siento una hora y media y estoy una hora haciendo 6 Rs y vuelve el mismo obstáculo, no tengo que enojarme o perder la paciencia. Cuando salga de la meditación, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que obsesionó tanto a mi mente que durante una hora era el pájaro carpintero haciendo chiqui, 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 chiqui? Y entonces, cuando vos reflexiones después de la meditación qué es lo que te está comiendo la cabeza, presta atención en tu día a día de no alimentar esas obsesiones, ese papancha, porque eso es lo que después cuando vos te sentás te vuelve a tocar la puerta. De esa manera es valiosa entonces la meditación, porque vos salís de en tu día y en tu día estuviste pensando, digo, no sé, durante 50 veces en tengo que vender el auto, entonces te sentás a meditar y aparece el auto, el auto, el auto, posibles autos, posibles precios. Y bueno, pero si estuve pensando en todo eso, la mente está muy obsesionada, muy atascada en eso. Entonces, esto es lo que hay que entrenar. La paciencia, la paciencia es un paramis muy importante. Entonces, si yo no reacciono, si yo no me pongo violento, no realmente practico la ahimsa conmigo mismo, porque es eso, el practicar el ahimsa con uno mismo. Si yo me pongo aversivo con mis obstáculos, estoy siendo bastante agresivo conmigo mismo, ¿me dé cuenta o no? Esto es muy importante, ¿eh? Cuando yo me levanto de una meditación enojado con mi performance como meditador, estoy siendo re violento conmigo mismo, estoy generando aversión, estoy generando enojo, estoy teniendo intenciones de crueldad y me estoy aumentando el sufrimiento a mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo cómo se mueve la mente de un objeto a otro. No estoy atento. Estoy juzgando. Y si yo juzgo, personifico y me identifico. No estoy analizando o reflexionando sabiamente. No estoy, ¿qué significa reflexionar sabiamente? No estoy observando cómo surgió la distracción ni cómo cesa. Estoy queriendo que eso se vaya, que es muy diferente. Otra vez tratando de controlar y otra vez tratando de conceptualizar algo como si fuera una foto, no como un proceso. Entonces, la paciencia, la no reactividad, realmente la ahimsa, el no ser violento con uno mismo, ¿qué te va a dar? Que la mente se calma, porque no encuentra pie. ¿Contra qué va a pelear? Si vos no estás reaccionando, si no hay reacción. Por eso, el sutta el pastel de miel, cuando el rey Dandapani le pregunta al Buda, ¿qué es lo que el recluso proclama? Y entonces el Buda le dice que él proclama una enseñanza tal que los brahmanes no, en esta enseñanza, no tienen ninguna pelea, ninguna disputa con ningún dios, Mara, Brahman, plebeyos, reyes o quien sea, y que esto le pone fin a todas las tendencias subyacentes y a todas las disputas. O sea que el Buda está dando una instrucción que es maravillosa. Esto es lo mismo que decir ni papancha, o sea, nirvana, porque es no tener disputa. ¿Qué significa? No tengo disputa con nada que surja. Está bien, hay condiciones, no puedo hacer nada con eso. Si yo no disputo con eso, no peleo. No peleo con nada dentro mío. Entonces, si no peleo con nada dentro mío, no hay más condiciones. Estoy sacando condiciones, alimento para futuras reacciones. Esta declaración es como cortar papancha.
Es una indicación y una instrucción directa. ¿Cómo corto papancha? Así. No reacciones. Déjalo ser. Déjalo ser, reconocer y volver. A veces no es posible esto porque es muy fuerte la emoción, muy fuerte la reacción, y entonces por ahí hay que hacer el perdón. El retiro del perdón, por ejemplo, de noviembre está apuntado a veces a meditadores que justamente se castigan mucho, porque no entran en contacto con esa ternura y esa blandura de, ok, me perdono, me perdono por no entender, porque es esto lo que está de fondo, no estás entendiendo cómo surge, cómo cesa, no estás entendiendo el proceso, te lo estás tomando personal como una cosa. El perdón tiene esta característica bondadosa de meta, del amor benevolente, y es aplicado a vos mismo. Déjalo, soltá esa mano de hierro que controla. Déjalo, vas a ver que te va a mostrar otro devenir diferente. Por eso entonces la atención plena es crucial para el samadhi, porque el samadhi es un resultado, es una condición final, podemos decirle así. En algún momento, como resultado del correcto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención y la recta intención, samadhi. Simplemente no controlo, es lo que es. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, también les quería contar algo, que lo voy adelantando ya. Creo que es el domingo 15 de diciembre. ¿Eh? No, el 14 es sábado. Sí. Domingo 15 de diciembre. Vamos a hacer una jornada de meditación de homenaje a la sanga de la luna llena, ¿sí? Que en diciembre cumple 5 años, a los cuales están todos invitados. Va a ser una jornada por ahí un poquito más distendida en algunas cosas. Va a haber algunos videos con fotos y demás. Pero la idea es que todos los que han participado a lo largo de estos años puedan venir y podamos compartir eh, un hermoso momento a fin de año, ¿sí? De algo que estamos cultivando entre todos, expandiendo la palabra del Buda, el Dhamma, ¿sí? Y que tengo la felicidad de ver cómo a tanta gente le está haciendo bien, cómo tanta gente le ha cambiado la vida de una manera, en algunos casos, tan sorprendente. Y entonces es lindo que como comunidad nos juntemos. Es hermoso que como comunidad nos podamos juntar a celebrar ese trabajo que estamos haciendo todos. Eh, no solo Maru con sus charlas, meditaciones, lo que hace con los videos, o yo o con sus enseñanzas también, o yo cuando enseño, sino cuando meditamos también, cuando ustedes llevan parte de este aroma del Dhamma a sus familias, a sus amigos, eso también es parte de, de esta iniciativa de comunidad que tiene la Sangha de la Luna Llena. ¿Sí? Así que nada, quería decirlo por acá por el video eh, y después igual se los voy a recordar. Bueno, si no hay más pregunta, compartamos mérito. Espérenme un segundo que tengo que poner el mérito. Ah, no puedo. Mira, ¿está acá? Espérenme un segundito, ¿sí? ¿Y que dice fondos Zoom? Ahí. Ahí. Y ahí dice mérito.
Ahí vamos, ¿eh? Ténganme un poquito de paciencia. Bien, bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, ahora sí. Que los que sufren sean Sufran libres de sean sufrir. libres de Los sufrimiento y los aterrorizados, aterrorizados intrépidos sean. intrépidos sean. Que los Que los afligidos afligidos se se despojen despojen de de todo todo dolor, que dolor todos y los que seres todos se los encuentren seres en se alivio. encuentren Que alivio. todos los Que seres todos los seres compartan compartan este este mérito mérito nuestro que adquirido hemos para el logro de adquirido para el todo logro tipo de de todo felicidad. tipo de Que felicidad. los seres que Que los habitan seres el que espacio y habitan el la espacio tierra, y la tierra, Devas y de Nagas, Evas y Nagas de gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y nuestro por y que mucho por tiempo mucho tiempo protejan la protejan la dispensación. dispensación del Buda. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias, Fede. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Nos Chao a estamos todos, buen viendo. fin. Gracias. Buen fin Buen de Chau, fin chau. de. Hasta luego. Chao, chao. mañana.